procesar datos genómicos de alto rendimiento. Berenice cuenta con más de 13 años de experiencia trabajando en laboratorios comerciales o de investigación en varios países, incluyendo México, Chile y Australia, en donde se encuentra actualmente radicando. Berenice, ¿podrías contarnos un poco más de lo que estás realizando ahora? Hola, sí, ¿qué tal? Buenos días, saludos a todos. Gracias por invitarme a dar una plática. Sí, yo actualmente vivo en Australia. Yo estoy trabajando en un laboratorio en Diversity Race Technology. Estoy trabajando como Service Manager para procesar servicios genéticos y también trabajo en la Universidad de Canberra en el área de bioinformática, que es donde también estoy desarrollando scripts en Python y más que nada en Python para poder automatizar procesos en este proyecto que estoy trabajando para identificar marcadores moleculares para identificar el sexo en reptiles, que es el último proyecto en el que estoy trabajando. Muchas gracias. Ahorita te doy el pase para que puedas compartir tu pantalla. Ajá, muy bien. Ya. Mm, listo, ¿pueden verlo? Sí, sí se ve. Sí, excelente. Bueno, empezamos. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Tal como me presentaron, mi nombre es Berenice. Yo soy doctora en Ciencias Aplicadas, con especialidad en microbiología, biología molecular y bioinformática. Y el día de hoy les voy a dar una plática sobre una parte de mi doctorado que lo hice en la Universidad de Canberra en colaboración con Diversity Race Technology y patrocinado con una beca de CONACYT. Para la agenda, el día de hoy voy a presentar una pequeña introducción y voy a dar dos casos de introducción de cómo fue que se realizó el alcance para realizar este proyecto de validación del método de, de estudio de fragmentos de complejidad reducida. Y al final voy a enseñarles una parte de lo que estoy haciendo en los scripts actualmente. En mi caso, para mi doctorado yo estuve haciendo identificación de bacterias. En este caso, se estaban utilizando fragmentos de complejidad reducida para poder identificarlas. Y en esta cosa, parte del concepto. Sabemos que los métodos de identificación de bacterias son importantes para el diagnóstico, tratamiento y estudio de enfermedades infecciosas. Pero en este caso, los resultados pueden ser un tanto limitados, porque llegas a tener de dos extremos. Por ejemplo, los métodos que son limitados, como las pruebas bioquímicas y las pruebas, otros métodos que son bioquímicos. Y del otro lado, del otro extremo, tenemos que sería el genoma completo, secuenciación del genoma completo, que sería lo que es más acertado. Pero el problema es de que no hay nada en medio que pueda cubrir ambos métodos. Por ejemplo, tenemos la secuenciación del ARN ribosomal de 16S, MLSTEM, o tenemos las pruebas bioquímicas y el genoma completo, pero sin embargo hay una brecha que hace falta cubrir, donde, por ejemplo, podemos decir un método que no es tan caro como secuenciar el genoma completo, pero que no es tan falto de resolución como serían las pruebas bioquímicas, y esta prueba que es en medio es la brecha que queremos cubrir para esta parte del proyecto. Entonces, ¿cómo fue que decidimos hacer el alcance para este tema? En este caso, pues se decidió utilizar la tecnología de DART, que es DART-seq, que es un método de genotipificación por secuenciación, que es una tecnología que te da miles de marcadores moleculares en paralelo. Y lo atractivo de esta tecnología es de que no necesitas diseñar primers para poder identificar la especie con la que estás trabajando. Y, por ejemplo, para decir, ¿y qué es genotipificación? La genotipificación es el proceso en el que se extrae información genética para determinar cuál es el perfil genético o el genotipo de la especie que quieres estudiar. Por ejemplo, en este caso, un ejemplo para saber genotipificación.
en el caso de animales, que llegan a presentar dos alelos, uno que viene del padre y uno que viene de la madre. Entonces, cuando se hace una combinación de estos dos, usualmente se van a presentar patrones que presentan partes de los dos alelos. Y esta combinación en particular va a representar el genotipo o la huella genética de cada especie. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, pues esto sirve para hacer estudios para determinar si las cruzas son correctas, para determinar la calidad de los cultivos, para identificar si estás trabajando con un trigo, un maíz de calidad, para hacer estudios de diversidad, para hacer estudios de resolución de mapas genéticos, en el caso de maíz, trigo, cebada, o para hacer estudios de poblaciones genéticas en ecología. Por ejemplo, para saber si hay algún problema de que hay demasiadas cruzas entre ciertas especies o posiblemente algunas especies que vayan a desaparecer precisamente por la falta de diversidad genética. Y bueno, ¿cómo funciona la tecnología? La tecnología básicamente va a tomar fragmentos de secuencias genéticas. La tecnología utiliza básicamente dos enzimas. La primera enzima, que es PST1, y luego la segunda enzima, que sería cualquier otra dependiendo de lo que se vaya a analizar, pero para este ejemplo voy a presentar HPA2 y MSC. Entonces, las enzimas de restricción, espero que conozcan las enzimas. Bueno, las enzimas de restricción tú las pones en un proceso de digestión y ligación, la enzima se pone en contacto con el ADN y la enzima va a empezar a buscar este sitio de reconocimiento, CTG-CAG. Cuando la enzima detecta este código, la enzima se va a anclar y luego, digamos que hace un corte y se va a conseguir hasta donde mismo, se va a seguir leyendo hasta que la otra enzima encuentra otra sección donde puede cortar, que sería HPA2, cuyo sitio de reconocimiento es CCGG. Entonces, cuando las enzimas empiezan a cortar el ADN en muchos pedacitos, vamos a tener fragmentos. Estos fragmentos son los que se utilizan para secuenciar. Bueno, posteriormente, después de la digestión, se hace PCR, amplificación, y luego se van a secuenciar. Y estos fragmentos son los que utiliza Dartset para poder crear la huella genética, que es lo que se utiliza para estos propósitos. Eso es básicamente cómo funciona la tecnología. Y bueno, ahora queremos demostrarlo. Por ejemplo, sabemos que Dartset se ha utilizado para estudios de poblaciones, para animales, para plantas, pero no había casos que validaran su aplicación en bacterias, en este caso, aplicaciones como epidemiología. Y para decir, ¿y realmente funciona? Fue de que se realizaron estos dos temas. El primer caso fue aplicar la tecnología, pero para muestras en hospital. Y en el segundo caso fue para identificar microorganismos nuevos, termófilos, en la gran cuenca artesiana que está en Australia. La primera pregunta que siempre me hacen, ¿y qué tiene que ver microbiología médica con microbiología ambiental? En este caso, usualmente, cuando son estudios de microbiología médica, usualmente están más avanzados y usualmente tienen más enfoque. Por ejemplo, un proyecto que dice, vamos a estudiar esta enfermedad que está matando pacientes y usualmente todo el dinero y todos los fondos van para esos proyectos. Pero si estoy diciendo, quiero hacer un estudio de microbiología ambiental porque creo que son de importancia, usualmente los proyectos no consiguen fondos tan fácilmente. Y es por eso que la microbiología médica usualmente tiene más auge y hay más respaldo y publicaciones para tener resultados con que validar. Entonces, el primer alcance para decir, bueno, si quiero validar el método, debería de utilizar algo que realmente está en uso y que está validado. Es por eso que se decidió primero utilizar el alcance de usar muestras de un hospital. Y ya después que sabemos que el método funciona, entonces lo aplicamos para ver si funciona para descubrir microorganismos. Y fue así como se planteó el caso. Y bueno, el primer caso fue conseguir ADN de muestras de patología en un laboratorio, el cual sabemos de que ellos saben con qué es lo que están trabajando. Estas muestras se van a tomar, se van a procesar a través de DART y vamos a ver si realmente obtenemos los mismos resultados. Estos resultados se publicaron por si gustan leer las publicaciones. Este es el paper del hospital
Y este es el paper que contiene la data de esa misma data, por si quieren utilizar la data para hacer tutoriales o por si quieren practicar o si quieren ver cómo es un reporte de esta empresa de Dart, pues este les puede servir para practicar algunos ejemplos o algo. Este es algo que les puede servir. Bueno, este es el hospital. El hospital, nosotros nos pusimos en contacto, les dijimos, mire, estoy haciendo un proyecto y pues para mi sorpresa estuvieron interesados. Entonces ellos dijeron, bueno, tenemos estas muestras de estos pacientes y queremos ver qué tan bueno es su método, a ver si nos interesa. Y me dieron 77 muestras de varias especies y de varios géneros. Y de paso me dieron otras 88 muestras que eran solamente de enterococos y de estafilococos, que son muestras que ellos recolectaron a lo largo del 2013 al 2015. Entonces ellos me dieron sus datos para los datos ellos dijeron esto, sabemos qué es esto, y ciertas muestras tenían el MLST, que es otro método para identificar housekeeping genes, que serían los genes conservados. Bueno, ellos me dieron estas muestras, hice las extracciones de ADN, se preparaban las librerías con la tecnología de DART, que es básicamente utilizar las enzimas de restricción que les había mencionado. PST1 usualmente es el primero, y seguido de otra enzima que puede ser MSC, HPA2, SBF, dependiendo de la enzima con la que se trabaje. Usualmente la enzima se va a poner en contacto con el ADN, se va a incubar durante 2 horas a 37 grados centígrados, seguido del periodo de inactivación de la enzima, que sería a 60 grados centígrados durante 20 minutos, seguido de la amplificación por PCR, 30 ciclos a un proceso no estándar de PCR, y se decidió probar con varias combinaciones de enzimas. Entonces, para determinar si hay algún método en particular que pudiera servir para identificar, para validar lo que el concepto que queremos probar. Esto se puso a secuenciar, Illumina HiSeq, se obtuvieron alrededor de 100.000 a 150.000 lecturas por muestra. Posteriormente se inició con la parte de bioinformática, que sería crear un software para poder analizar esta data. Y adicionalmente se incluyó un análisis in silico para ver si podíamos hacer el tipificado de cada cepa. Y básicamente es eso. En este caso, como me mencionaron que estaban interesados en el área de la bioinformática, pues voy a mencionar un poco más. Pero antes de pasar a la bioinformática, es importante de que estén claros los conceptos biológicos, porque me ha tocado ver que hay informáticos que son muy buenos, pero no entienden la parte de biología. Entonces es importante que ustedes, que si quieren dedicarse a la bioinformática, tengan los conceptos muy claros para que no tengan problemas después para cuando estén haciendo sus softwares. Entonces, la tecnología de DART, tal como lo decía, es básicamente en esto. Sería el genoma. Tenemos el genoma. La primera enzima se va a cortar. Segunda enzima va a cortar. Podemos tener fragmentos muy chiquitos, medianos o muy grandes. Son fragmentos de todos los tamaños. Eso después el software lo va a filtrar. Después se le van a ligar los adaptadores, que sería un adaptador único para cada secuencia, que sería como una etiqueta única para cada secuencia. Y después se le va a agregar otra etiqueta, que es lo que se va a hacer que se ancle a la flow cell al momento de que lo vayas a secuenciar a través del HiSeq, de la tecnología de Illumina. Bueno, eso es básicamente el concepto. Y ya que se tienen los resultados, eso se procesa a través de los pipelines de bioinformática. Básicamente la primera parte, DART, esto lo ofrece para todos sus servicios, para todos los clientes. Sale la data del secuenciador, se convierte en FASTQ files para producir solamente un archivo por muestra. Después las lecturas se van a filtrar según los parámetros de calidad. Y ya después de que se obtienen los parámetros de calidad, se van a quitar los barcodes o las etiquetas. En este caso, como les mencionaba, estos son los barcodes para identificar cada muestra. Entonces, en el siguiente paso, que sería para quitar los adaptadores, se van a quitar estas dos partes solamente para quedarnos con la secuencia genética.
Como ya sabemos, si usualmente la primera enzima siempre va a ser CTG, CAG, entonces cuando vean sus resultados, van a ver que usualmente siempre van a ver CTG, CAG al principio de cada lectura. Como este es una tecnología muy propia de Dart, ellos eligen tener 69 ciclos cuando hacen la secuenciación. Entonces, todos los fragmentos van a ir alrededor de 30 pares de bases a 69 pares de bases, porque ese es el alcance que ellos tienen de que en lugar de tener fragmentos muy largos para identificar especies, ellos prefieren tener miles de fragmentos pequeños distribuidos a lo largo del genoma para poder tener una imagen de alta resolución que les va a ayudar para identificar la huella genética. Bueno, esto es lo que hacen. Después de que consiguen las secuencias, las organizan en un FASTQ format. Después lo condensan en un formato que es FASTQ-Call, que es propiamente de Dart, que sería la versión condensada. Y les dejan un código de identificación para cada secuencia. Después de esto fue cuando yo vi mis resultados y dije, ok, creo que no voy a poder hacer mucho. Fue que se decidió desarrollar un software para poder automatizar. Si alguno de ustedes ha hecho BLAST, si lo hacen a través del sitio web, van a ver de que llegan, ponen su secuencia y luego ponen la referencia del genoma, van a poner BLAST y luego van a ver que les da muchos resultados. Y ya ustedes pueden ver cuál es el que tiene el mejor porcentaje de identidad, el que tiene el mejor bit score, y ustedes pueden decidir cuál es el que está más acertado según las estadísticas para identificar lo que es su muestra. Entonces, en mi caso, como eran muchas muestras y muchas secuencias, era un proceso que hacerlo manualmente, pues realmente era muy, muy cansado. Por ejemplo, empecé a hacer mis análisis a mano, yo empecé con Excel y dije, bueno, pues vamos a hacerlo aquí, yo puedo, pero realmente es muy cansado. Me tomaba cerca de 5 horas procesar las muestras y si me equivocaba tenía que volver a empezar. Entonces, pues era algo que realmente no iba a terminar a tiempo mi tesis. Entonces fue de que se llegó a la conclusión, está bien, bueno, creo que tenemos que automatizar. Y fue de que empecé a desarrollar estos pipelines en bioinformática. Entonces ya después de que se automatizó, se escribieron los scripts en Python. Python hacía cada paso y ya se hizo otra colaboración con Jason de Diversity Race Technology. Y él me pasó un script, uno de sus scripts para poderlo poner todo junto. Entonces, la única manera en este caso para poder combinar todos los scripts, que sería Circus, que está escrito en Perl, Python, que es compatible con varias plataformas, Visual Studio, que está en C++. En este caso, la opción más viable fue utilizar PowerShell. PowerShell es una herramienta que te sirve para automatizar. Es algo orientado a objetos y si, por ejemplo, si ustedes han hecho programación en MS2, que ya es un programa viejísimo, o si han utilizado la terminal a través de Windows, este programa viene integrado por default en todas las computadoras. Entonces, realmente es muy práctico y muy poderoso para poder automatizar esas tareas repetitivas que, pues, que es crear un directorio, abrir un archivo, correr un programa, correr otra vez el mismo programa, luego salvarlo en otro directorio y luego a partir de ese directorio crear una línea de comandos para ejecutar el siguiente script. Y es básicamente lo que PowerShell es muy poderoso para esto. Bueno, entonces ya cuando se logró juntar todos los scripts a través de PowerShell, es básicamente un borrador de cómo se mira el pipeline que desarrollé. En la parte de arriba sería el inicio, aquí es donde hay interacción humana, donde el usuario pone el documento, el CSV, el documento de Excel, las secuencias, y ya tú indicas, aquí está, aquí está el archivo, y ya tú decides cuál es el parámetro que quieres seleccionar. Y ya después cada una de estas cajitas es un script que se va corriendo.
Entonces, uno es Python, la mayoría son Pythons, son C++, y lo que hace PowerShell es de que al momento de que termina otro, inicia el otro, termina, inicia el otro, luego corre tres simultáneamente, empieza uno, lo termina, empieza otro, lo termina, y así va corriendo todos estos pasos hasta que al final hace el reporte. Entonces, pues es algo que es pues muy conveniente al momento de realizar los pasos, porque hacerlo a mano hay mucha probabilidad de cometer un error, y el problema del error es que después lo arrastras hasta que terminas el trabajo y realmente no es de mucha confiabilidad. Por eso es bueno automatizar. Y bueno, básicamente cuáles serían los resultados de esta plataforma de bioinformática. En este caso, pues, te va a arrojar el mejor resultado o los mejores tres candidatos después de que se hace Blast en NCBI Blast. Te va a dar las estadísticas. Las estadísticas, por ejemplo, yo vi que había estadísticas por genoma, estadísticas por plásmidos y estadísticas por genoma y plásmido. Entonces se hizo esta misma plataforma para correr los mismos resultados, pero considerando nada más para esto, solo para genoma, solo para el plásmido y solo para los dos. Y esto me arroja tres, en mi caso, porque yo quería ver cómo se veía el genoma, yo quería ver dónde se ubicaban los fragmentos, y fue de que pusimos Cercos. Cercos lo pueden descargar, es un programa open source, ustedes pueden trabajarlo, está escrito en Perl, y bueno, ahorita se los voy a enseñar. Me da aquí la pipeline que diseñé. Te va a dar los tres gráficos. Te va a dar tres gráficos por muestra, indicando el porcentaje de identidad de cada uno de los fragmentos, el total de secuencias que se obtuvieron, y además se decidió agregar la parte de hacer un análisis in sílico para los genomas, por ejemplo, para decir, si yo ya sé que este es el genoma porque tiene un porcentaje de identidad del 99%, entonces es casi seguro que yo digo que es Staphylococcus, y yo sé cuáles son mis enzimas, PST1, que tiene el sitio de reconocimiento CTG-CAG, y yo sé que lo puse con HPA2, que tiene CCGG, yo ya sé cuántos fragmentos muy posiblemente voy a obtener in sílico, si ya tengo el genoma de referencia. Entonces se agregó para comparar métodos, y también se agregó el MLST, que sería para buscar cuáles son los genes conservados, que serían usualmente los usan en el hospital para hacer el tipeado de las cepas. Esos dos se hicieron in sílico. Y bueno, cuando corren Cercos, algo así se van a ver sus resultados. Usualmente Cercos nada más les va a dar un círculo. Si alguna vez llegan a utilizar el software, van a ver de que tienes que poner el tamaño del genoma. Tienes que decir cuántos pares de bases tiene, y ya pues te va a dibujar el circulito negro. Ya después, tú le quieres decir, cuál es la posición de los fragmentos que quieres dibujar. Y ya pues empieza en no sé, 500 pares de bases, ya te va a poner una rayita aquí. Pero en mi caso, como yo quería hacerlo para todos mis genomas, se automatizó el proceso. Entonces, al momento de que tú corres la pipeline, te va a poner el nombre de la muestra, te va a decir si es el primer genoma candidato, segundo genoma o tercer genoma, y te va a indicar en qué posición del genoma están todos los fragmentos que se secuenciaron. Y ya pues, por ejemplo, yo quería decir, y quiero saber si es parecido o no es parecido, o de qué tanto porcentaje de identidad va a tener este fragmento. Entonces ya, si tiene más de 90% es verde, si tiene menos de 90% va a ser rojo. Entonces yo puedo ver cuáles fragmentos medio coinciden, cuáles no coinciden. Y pues pueden ver, por ejemplo, cuál es pueden ver de que los números son diferentes porque son diferentes hits que el pipeline te da. Entonces, esto es un software, hacer un círculo es un software. En Python lo que hice fue de que cada uno de estos cuadritos, Python te da una imagen y tú puedes unir estas imágenes y lo puedes convertir en una sola imagen. Estos son 4 imágenes pegadas juntas. Y también puedes hacer que Python te haga el input para que te haga estas etiquetas, por ejemplo, que te diga el nombre de la muestra, cuál es el código, y que te diga cuál es el
el nombre del genoma con el que estás trabajando. Esto es algo que lo puedes personalizar en PowerShell y ya pues que te hace uno de estos, por ejemplo, y al final vas a obtener 300 gráficos de estos y cada uno con su genoma. Y pues sí, es muy interesante y muy conveniente. Igual te hace lo mismo, Pipeline te hace lo mismo para los gráficos. Te va a calcular cuáles son las mejores secuencias. Por ejemplo, puedes ver de que cuántas secuencias obtuvieron porcentaje de identidad de entre 99 y 100%. Ah, pues el primer candidato, que es verde, tiene más. El segundo, pues más o menos. Y el tercero, pues por ahí más o menos. Y así puedes darte una idea de en qué posición o qué porcentaje de identidad tiene cada fragmento. E igual aquí en el gráfico de barras tú puedes ver el total de las secuencias. Puedes ver de que de todas las secuencias, todas estas tuvieron un hit para la referencia. Lo que está en gris no tuvo ningún hit para nada, ni para el plásmido ni para el genoma. O sea, son secuencias que no eran parte de esa referencia, lo cual podemos asumir que puede ser una recombinación genética. O, por ejemplo, si es amarillo, que aquí casi no se ve porque nada más eran dos, es para decir cuántas secuencias tuvieron el hit para un plásmido. Y pues este gráfico se hace en Python. Este es un script que tú puedes poner la gráfica y Python te hace las etiquetas, tú pones los colores y te pone el nombre de la muestra automáticamente. Y bueno, para el análisis in silico lo que se hizo fue de que se utilizó este software MLST 2.0 que está públicamente disponible. También es un script de Python. Este script se incrustó con la, con la pipeline que se desarrollamos y pues igual es parte del proceso automatizado. Ellos también incluyen una base de datos con los genes que se utilizan como referencia y pues básicamente fue integrado al pipeline. Y bueno, regresando al doctorado, estos fueron los resultados. La manera de ver si estábamos en lo correcto o si no estábamos en lo correcto fue de que se compró una referencia. Una referencia es cuando compras ADN de una bacteria que ha sido secuenciada y que tienes el genoma completo, tienes ADN de alta calidad molecular, de alto peso molecular, y pues obviamente te va a servir para comparar con un estándar internacional. Y bueno, qué tan acertados son los resultados. Se hizo esta muestra de E. coli, se hicieron 6 repeticiones técnicas, se aplicó la tecnología de DART y pues encontramos que se logró identificar hasta el género, hasta el 100% con las 3 combinaciones de enzimas. También se logró identificar hasta especies igual al 100%, una cobertura del genoma de máximo de 10%. O sea que estás viendo en todos esos fragmentos que les enseñé en el círculo, estás viendo cerca del 10% del genoma, entre 2% y 3%. El porcentaje de alineación de las secuencias es del 99%, lo cual es, bueno, 99.98, 99.99, lo cual es muy acertado. Y estamos viendo de que el total de fragmentos que se obtuvieron por método pues puede variar entre los 1800 a los 10.000 fragmentos. Y pues podemos observar de que utilizar la enzima MC con HPA2 te va a dar un mejor rendimiento de fragmentos. En este caso también para mi tesis se propuso un valor, un ratio para determinar qué tan confiables son nuestros resultados y se hizo una ecuación donde se propuso el nucleotide sequence distance, que sería este número. Entonces encontramos que mientras menor es el número, es más acertado el resultado. Y bueno, este es el Circus plot, sería el gráfico de Circus. Aquí pueden ver la referencia de E. coli que les enseñé, que sería el estándar internacional. Pueden ver que se ve así muy bonito. Aquí se ve el tamaño del genoma, 5.5 megapares de bases. Y pues cada rayita es un fragmento y casi todo es el 100%, lo cual pues podemos ver de que se tuvo una muy buena resolución y pues que obviamente pues teníamos el genoma completo de la referencia, lo cual era lo que se estaba pensando. De los resultados de las 165 muestras que se secuenciaron,
Las 165 muestras se detectaron correctamente hasta el género y 164 se identificaron hasta la parte hasta este nivel de especies. Hubo un problema de rastreo en las muestras al momento de que se registró en el hospital. Entonces no supimos si sí o si no, pero pues basados en los otros resultados, pues sí tenemos un método que es muy confiable. Aquí está visto de otra manera, se logró un máximo de cobertura del genoma de un 4% y se obtuvieron alrededor de 4.000 fragmentos, entre 1.400 y 4.000 fragmentos. Y pues los resultados son muy buenos, podemos ver de que el método realmente es confiable. En este caso, cuando se hizo el tipeado de células con MLST, pues los resultados como que no fueron tan satisfactorios. Por ejemplo, 35 muestras que se nos proporcionaron nos dieron los datos de MLST para comparar, de los cuales solamente 12 acertaron correctamente cuáles eran estos genes. Se llegó a la conclusión de que encontramos de que este número, el NSD, Nucleotide Sequence Distance, mientras menor era el número, era acertado el resultado. Si el número de NSD es mayor, entonces el resultado va a ser incorrecto. El NSD sería una ecuación que te calcula la distancia y los gaps que hay entre cada secuencia. Entonces, mientras más gaps o mientras más brechas tengas entre cada alineación de BLAST, más probabilidad de error vas a tener. Y pues en este caso, pues si están buscando hacer MLST para estas muestras, pues sí necesitan tener unas muy buenas referencias. Y bueno, ¿cuál es la conclusión de la primera parte? Hemos encontrado de que cualquiera de los tres métodos puede ser exitoso para identificar bacterias, en el cual MSC-HPA2 fue el método que daba mejor rendimiento, pero sin embargo tener un alto rendimiento y mejor cobertura del genoma no te debe impactar en los resultados del estudio porque los tres métodos te llegaron a la misma conclusión. Y otro punto muy importante es de que tienes que tener mucho cuidado con las bases de datos que estás utilizando para identificar bacterias. Por ejemplo, una buena base de datos te puede dar muy buenos resultados, pero si no haces si no remueves genomas que están mal ensamblados o que están incorrectos, usualmente pues te van a dar resultados muy, muy, muy raros. Y en resumen del primer caso, este sería cómo se hizo todo el proceso. Se tomaron las bacterias, se hizo extracción de ADN, se hizo digestión y ligación, se hizo amplificación por PCR, se obtuvieron las representaciones genómicas, luego se secuenció, se hizo una alineación con BLAST, se obtuvieron los resultados. Si las bacterias o las cepas se encontraban, entonces se podían identificar y se hacía el reporte, pero si la cepa no se encontraba, se tenía que continuar para análisis posteriores. Bueno, ya que logramos confirmar que realmente el método funciona en métodos del hospital que nuestros resultados coinciden, queríamos ver si realmente se podía utilizar para muestras que son bacterias que son completamente nuevas. Entonces, en este caso, para identificar termófilos, si gustan ver la publicación, este es Open Access, se publicó hace unos meses, este descubrimiento de termófilos en la cuenca australiana. ¿Y por qué termófilos? Bueno, los termófilos son muy populares entre los científicos porque son microorganismos que pueden vivir felizmente a temperaturas mayores a 60 grados. Y pues debido a que pueden sobrevivir a altas temperaturas, su estructura química es muy particular, lo cual lo hace muy atractivos para aplicaciones industriales, comerciales y científicas, como por ejemplo donde sale la Taq polimerasa. Entonces, ¿qué hicimos en este caso? Se tomaron muestras de calentadores de agua, por ejemplo, el calentador con el que se bañan en su casa, se tomaron muestras de composta comercial y se muestró en Australia, por ejemplo. Este es el mapa de Australia y la parte en verde sería la cuenca, sería el agua subterránea. Y en este cuadrito gris fue el sitio donde se fue a muestrear. Como referencia, yo vivo en un puntito que está aquí abajo. Este sería la capital, aquí abajo, cerca de Sydney. Y bueno, pues este fue el sitio donde se fue a muestrear en el centro de Australia, pues que sería el desierto.
Bueno, entonces se tomó el viaje, basada en la investigación del hidrogeólogo Avermel, que él es muy famoso a nivel mundial. Él reportaba en sus investigaciones de que en el centro de Australia había pozos de agua que tenían propiedades químicas muy particulares que favorecían el crecimiento de bacterias. Entonces sí reportó de que había aguas que tenían temperaturas superiores a los 60 grados, entre 60, 90 o incluso hasta 100 grados centígrados, lo cual es muy particular. Entonces, pues fuimos allá al centro de Australia y pues estos son nuestros sitios de muestreo. Y si traslapamos el mapa de este hidrogeólogo con el mapa de muestreo, él reportó sus temperaturas. La parte en gris sería de 40 a 60 grados, de 50 a 60 grados, lo más cafecito. La parte amarilla de 60 a 70, la parte naranja de 70 a 80, la parte rosita de 80 a 90 y la parte roja de 90 a 100 grados. Y pues interesantemente, pues cuando tomamos las muestras de los pozos de agua, realmente coincidía con sus resultados y lo cual yo estaba muy emocionada. Bueno, estos son los pozos de agua. Pueden ver el paisaje de Australia, es casi desierto, todo es desierto. Estas son las bombas de agua, y pues las temperaturas sí oscilaban desde los 46 hasta los 89 grados. El único pozo que encontramos abierto, es Miramita. Este sería, si conocen Yellowstone o el Champagne Pool de Nueva Zelanda, van a ver de que esos son sitios que tienen muchas variedades o muchas poblaciones de microorganismos, los cuales son muy de muchos colores. Entonces aquí era como tener un mini Yellowstone en la mitad de Australia, a 80 grados centígrados. Y bueno, se tomaron las muestras, se hizo la extracción de ADN, se prepararon las librerías, igual con la misma tecnología de DART, se hizo la secuenciación, se corrió el software de Currito, así le puse el nombre a mi software, todo empezó como un juego. Y al final, para validar que realmente estamos haciendo lo correcto, se agregó secuenciación completa del genoma para ver si estamos en lo correcto. Se tomaron las muestras, 123 muestras de muestras aisladas de cepas. Se utilizaron 41 réplicas y 10 muestras se seleccionaron para hacer secuenciación del genoma completo. Los resultados, a grosso modo, se pueden ver en este dendrograma. Podemos ver de que las muestras de agua y de composta usualmente están más relacionadas al género Geobacillus, y las muestras que se recolectaron en la cuenca artesiana eran más relacionadas al género Anoxibacillus y Brevibacillus. Eso es a grosso modo los resultados. Se encontraron algunos nuevos microorganismos, 2 Anoxibacillus, 2 Geobacillus. Y pues bueno, como conclusiones de este proyecto, podemos decir de que la tecnología de fragmentos de complejidad reducida es una herramienta confiable para el descubrimiento de los microorganismos. Y encontramos de que los microorganismos que viven en las superficies usualmente ya están descubiertos o ya son conocidos, mientras que los microorganismos que están en aguas subterráneas usualmente tienden a proporcionar especies nuevas. Y en resumen de este caso, pues fue como se hizo, de que se toman las muestras de aguas subterráneas, de agua caliente, se incuban a 62 grados centígrados, mismo proceso de digestión y ligación para obtener las reflexiones, y amplificación, PCR, luego se obtienen las representaciones genómicas, se hace la secuenciación, se agrega la parte de bioinformática y al final pues ya se genera el reporte que sería lo que sería el proyecto de interés. Y bueno, ese es donde termina mi tesis. Y ahora les enseño una parte de lo que en lo que yo estoy trabajando actualmente en el área de bioinformática. Tal como vieron, es importante que conozcan la parte de la biología para poder desarrollar un software que sea de utilidad para, los biólogos, porque eso es bioinformática. En este caso, yo estoy desarrollando esto se llama OmicR. Me pidieron que es un software parecido a lo que estaba haciendo en mi tesis, pero en este caso me dijeron, no utilices PowerShell porque PowerShell solamente está limitado para Windows. Entonces me pidieron que fuera algo que se pudiera utilizar en varias plataformas. Y bueno, pues creo que Python es algo que se puede utilizar para varias plataformas.
Aquí les tengo la pantalla. Esto lo pueden hacer en Python. Hay una librería que se llama TechInter. TechInter les puede dar esta interfaz para usuarios. Y pues en mi caso, pues cada uno de estos botones es un script de Python. En lugar de juntarlo todo con PowerShell, ya lo puedes hacer todo en Python y esto se puede abrir en Mac, se puede abrir en Windows, se puede abrir en Linux. Y bueno, ¿qué es lo que hace básicamente? Tú indicas cuál es el archivo que quieres convertir, lo vas a convertir a FASTA, le vas a decir dónde lo quieres guardar, qué nombre le quieres poner, en qué columna están las secuencias, en qué columna empiezan los datos y pues ya te va a convertir el formato FASTA. También agregué la parte de que puedes descargar los genomas directamente del NCBI. Tú pones tu email, pones el código de acceso, el RefSec number de NCBI, le dices dónde lo quieres guardar en tu computadora y te va a descargar el genoma. Te va a crear la misma base de datos para correr BLAST del mismo genoma que acabas de descargar. Selecciona si es nucleótidos o si son proteínas. Luego corres el BLAST. Aquí sí hay gente que se asusta cuando les dicen que tienes que correr cosas por la terminal. Entonces, pues esto pues, puede servir para estos usuarios donde dices dónde guardaste BLAST, cuáles son tus archivos, cuál es el formato FASTA, dónde está la base de datos, cuáles son los parámetros de filtro. Por ejemplo, si quieres utilizar un porcentaje de identidad mayor a 70, lo va a filtrar. Cuántos CPUs puedes correr en tu computadora, cuál el tipo de formato con el que lo quieres. Si quieres un bit score de 30, de 50, de lo que quieras. Y pues obviamente esto te va a ahorrar el proceso de que tengas que filtrarlo manualmente. O igual, si quieres hacer más filtrado, pues solamente lo vas a indicar en esta parte. Y ya pues también el otro, este está en fase de prueba, lo están checando algunos estudiantes de doctorado, porque esto lo estoy desarrollando para estudiantes de doctorado. Ellos van a decir si les interesa o si los pueden utilizar o si realmente lograron superar esa etapa. Y el otro con el que estoy trabajando actualmente sería el ensamblado de los transcriptomas para el cromosoma Y en reptiles. Este es un código que me están pidiendo en Perl. Perl es otro lenguaje de programación donde se va a hacer el ensamblado para determinar marcadores moleculares ligados al sexo en reptiles. Y esto pues básicamente es todo. Pues muchas gracias. Ahora sí, ¿tienen preguntas? Muchas gracias, Berenice, por la charla muy interesante y muy valiosa la información y tu tiempo para esto. A continuación, los que tengan alguna pregunta a través del chat o si no, solicitan permiso para prender su micrófono. Hola, Berenice. Hay una pregunta. Ajá. De Piero. ¿Has trabajado también con simulación de dinámica molecular? No, no me ha trabajado, no me ha tocado trabajar con simulación. Ok, si tienen alguna otra pregunta, déjenla por el chat. Buenas tardes. Tengo una pregunta, doctora Talamantes. Ajá. En el caso de ahorita de las nuevas especies registradas que tiene de lo que son termófilos, ¿están comenzando la secuenciación de los proteomas o apenas nada más es conocer las especies y hasta ahí llegó? Sí, nada más llegamos hasta conocer las especies. Originalmente se planeaba utilizar para conseguir lipasas termoestables, pero pues ahí fue donde nos quedamos sin fondos y fue de que no se continuó el proyecto, pero sí era el proceso o la etapa inicial, utilizar lipasas para hacer producción de medicamentos con, enantiómeros. Pero bueno, estaba en planes, pero no logramos llegar a esa parte. Por eso nada más nos quedamos hasta identificación. Ok, ok. Muchísimas gracias. Excelente charla. Sí, gracias.
¿Alguna otra pregunta? ¿Conocen el osito que está aquí? Ah, No, de hecho no. ¿No? Ah, bueno, ese osito es muy popular aquí en Australia, me pidieron que lo pusiera. Es una film muy popular en Inglaterra y en Australia que se llama Paddington Bear, que lo conocen porque tiene un pasaporte o una calcamonía, un sticker en su maleta que dice que viene de Lima. Y me dijeron, deberías ponerlo, porque viene de Lima, Perú, el osito. Y me preguntaron que si era famoso en Lima, y pues creo que no. sí, algunos en el chat mencionan que sí saben acerca de la cita. Oh, gracias. Ya. Misterio resuelto para los australianos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por ejemplo, aquí pueden ver, encontré este anuncio de McDonald's en la mitad del desierto en Australia. Alguien lo puso como una broma. Este es un sitio que son cerca de 10 horas de camino sin carretera y alguien decidió poner un anuncio de McDonald's. Y bueno, también creó en el mismo sitio un museo de Tom Cruise, pero es Tom Cruise con K. Y bueno, uno encuentra muchas cosas interesantes. O un anuncio de cocodrilos, pero ni siquiera hay agua. Sí, uno encuentra cosas interesantes en el desierto. Bueno, al vista que ya no hay más preguntas, hay una pregunta más. María Andrea dice si el software está disponible para descarga El, público. el de de Omic R sí va a ser open source, va a estar disponible. Lo estoy por ponerlo en CRAN para ponerlo en R también. Lo tengo disponible también en GitHub, nada más que mi supervisor y los estudiantes terminen de probarlo, pero sí va a ser open source. El primero de la tesis, el primero que está, el original que se desarrolló, tengo los scripts, están citados en la publicación, los pueden encontrar en esta parte también, ahí pueden encontrar los archivos. Igual, pero el único detalle es que sí tienen que, tienen que cambiar los paths para cada uno de los scripts antes de que corran PowerShell. Esta es la única limitante, pero ya para el más reciente, sí ya espero que sería nada más para descargar, instalar y correr. Ay, bien. Bueno, acá hay otra pregunta, Piero. ¿Cuál sería el futuro del trabajo que has realizado y cuál sería su potencial en Latinoamérica? En Latinoamérica. En este caso, pues sí, esto es un poco muy local para Australia. Sin embargo, pudiera ser utilidad, por ejemplo, si quieren hacer descubrimiento. Yo, por ejemplo, la limitante que encontré con los termófilos es de que usualmente cuando se hace el descubrimiento, lo primero que hacen, vamos a hacer 16S. Y el problema con 16S, el ribosoma de 16, es de que hay bacterias que tienen secciones repetitivas, es decir, que no solamente tienen uno, pueden llegar a tener hasta 15. Y el problema es de que tú crees que es nuevo, pero realmente no es nuevo. Entonces fue de que encontramos de que el método de 16S no puede servir para identificación de nuevos microorganismos. Y fue de que encontramos este método que en lugar de tener nada más un fragmento del genoma, es mejor tener miles de fragmentos y ya tienes una mejor cobertura y para determinar con mejor calidad qué es lo que es. Y pues pudiera ser algo que se pudiera aplicar en Latinoamérica si alguien que esté interesado, por ejemplo, hay aguas termales o hay volcanes, por ejemplo, en México, en la zona sur, en Latinoamérica, los volcanes, Ecuador, ese pudiera ser un sitio muy interesante para hacer descubrimiento de termófilos o estudio de poblaciones de microorganismos, o igual para estudios de epidemiología, por ejemplo, bacterias en el hospital. Esto sería algo que pudiera ser de bastante utilidad. De hecho, yo quería hacer el proyecto con muestras, pero como no encontré hospitales que pudieran mandarme ADN, entonces no, se tuvo que hacer local. Pero igual y si alguien quiere hacer alguna colaboración, pues igual y se puede gestionar con los institutos.
para algún proyecto de este tipo. Estamos abiertos. Ujú. Ya, muchas gracias, Berenice. Bueno, en vista que ya no hay más preguntas, estamos por finalizar la charla. Muchas gracias por tu presencia. Fue bastante valiosa la información que nos compartiste hoy. Bueno, esperamos conocer un poco más acerca del proyecto en un futuro. Ok, bueno, esperemos que les haya servido y si alguien está interesado en continuar por el área de bioinformática, yo creo que es un área que está en mucho auge, está en alta demanda, y usualmente son salarios muy bien pagados. Si buscan salir, hay varias herramientas donde pueden aprender por su cuenta. Por ejemplo, programación en R, programación en Python, programación en C, usualmente son los que se piden más. Y algo que piden mucho es el dominio del inglés. Usualmente van a ver que en Estados Unidos igual están en mucha demanda o también en Europa. Por si es algo que les interesa, pues es algo que pueden empezar a irlo trabajando ahorita que están en licenciatura y les puede servir mucho ya más adelante en su carrera profesional. Ya. Muchas gracias, Berenice, por tus palabras. Gracias a todos por su presencia el día de hoy. Y bueno, hasta una próxima charla. Excelente, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias.